Bienvenidos a Computadoras y Sensores. Mi nombre es Carlos. En el capítulo de hoy trabajaremos con RISC OS. Veremos este sistema operativo que se utilizó por primera vez con procesadores ARM. Veremos un poco su historia, las diferencias entre las arquitecturas RISC y CISC que se utilizan más habitualmente. Haremos historia, veremos su instalación, comprobaremos sus características. Dicho todo esto, vamos ya mismo con el video. Comencemos hablando de los orígenes. RISC OS fue lanzado en 1987 y fue el primer sistema operativo para procesadores ARM. Tanto sistema operativo como procesadores pertenecían a la firma Acorn Computer de Reino Unido. Uno de los socios fundadores de Acorn fue Christopher Curry, quien trabajó en las empresas de Sir Clive Sinclair, quien falleciera el 16 de septiembre de 2021. Hace casi un mes del momento de este video. Nombres que dieron origen a las míticas Sinclair Spectrum, Acorn BBC Micro y Acorn Archimedes. Toda una generación en Reino Unido se inició con estas computadoras. Existe una película documental que quiero recomendarte donde aparecen estos pioneros, llamada Micromen del año 2009, y que se puede ver en YouTube. RISC significa Reduced Instruction Set Computing, conjunto reducido de instrucciones de cómputo. No tenemos que confundir el sistema operativo con el conjunto de instrucciones del procesador. A grandes rasgos, las dos arquitecturas de procesador usadas son el ya mencionado RISC, o conjunto reducido de instrucciones de cómputo, y CISC, del inglés Complex Instruction Set Computing, o conjunto de instrucciones complejas de computadora. Como podemos ver, parecieran formas opuestas de resolver un requerimiento. Mientras en CISC se ejecutan un número reducido de instrucciones complejas, en la arquitectura RISC se realizan un gran número de instrucciones simples. Si bien el sistema operativo que hoy vemos, RISC OS, fue desarrollado por Acorn Computing, la arquitectura RISC tiene sus orígenes en IBM, en los comienzos de los años 70, y en 1975 el procesador 801, que nunca saldría a la venta, es el primer procesador RISC. Este desarrollo nace de un pedido de la empresa Ericsson para que IBM produjera una central telefónica capaz de administrar 300 llamadas por segundo, unas 12 millones de instrucciones por segundo. Los cálculos que se requieren no eran complejos, entonces se comprendió que al simplificar las instrucciones se aumentaría en gran medida la potencia del procesador. Acorn, luego del éxito que tuvo con el BBC Micro, imponiéndose en el proyecto de conocimiento en informática de la BBC, necesitaba una nueva computadora y principalmente un nuevo procesador. El MOS 6502 de 8 bits ya era obsoleto. Existían procesadores de 16 y 32 bits. Para esa época se había lanzado el Apple Lisa con el procesador Motorola 68000 de 32 bits. El costo en esa época de Lisa era de $9.995. En Acorn, tras estudiar distintos procesadores, encontraron que aquellos que cumplían los requisitos eran demasiado costosos y los que se ajustaban en precio apenas superaban al BBC Micro. Una de las claves para la decisión de elaborar un procesador propio provino de una publicación de la Universidad de California, Berkeley, donde mencionaba que un procesador de 32 bits con un núcleo reducido de instrucciones superaría en prestaciones a todos los procesadores de la época. Es así que el equipo liderado por Sophie Willison y Steve Ferber, el 26 de abril de 1985, reciben de su proveedor VLSI Technology el primer procesador ARM. ARM en esa época significaba Acorn RISC Machine. Este primer procesador, conocido como ARM1, corría a 6 MHz. Luego de pruebas y simulaciones a fines de 1986, llegó el ARM2, que corría a 8 MHz. El ARM2 era aproximadamente 7 veces más veloz que los Motorola 68000 a 7 MHz, que empleaban, por ejemplo, el Macintosh SE o el Commodore Amiga.
mientras que era el doble de veloz que el Intel 80386 corriendo a 16 MHz. Entonces, si los procesadores con arquitectura RISC tienen mejores prestaciones que los CISC, ¿por qué estos últimos dominan hasta nuestros días? Y la respuesta sería que las computadoras requieren software, y este se escribe para aquellos que dominan el mercado, y son Intel y Motorola los sistemas más usados. En su momento, logró cierto éxito Sun Microsystems con su procesador Spark y arquitectura RISC, pero luego Sun fue adquirido por Oracle en 2009. La arquitectura RISC y los procesadores ARM, renombrados a partir de noviembre de 1990 como Advanced RISC Machine, fueron utilizados en dispositivos móviles como el Apple Newton, que se comercializó entre 1993 y 1998. Posteriormente, Apple comenzó con toda su línea de teléfonos inteligentes iPhone, siendo su primera generación presentada en el año 2007 con procesador ARM a 412 MHz. Hoy en día, la gran mayoría de teléfonos inteligentes, tablets y computadoras de una sola placa, como nuestras Raspberries, utilizan procesadores ARM con arquitectura RISC. Ya no se puede decir que RISC es para dispositivos con bajos requerimientos en poder de cómputo, ya que, por ejemplo, la supercomputadora más poderosa en el mundo, la Fugaku, desarrollada por Fujitsu para el Centro de Ciencias de la Computación Riken en Kobe, Japón, utiliza 158.976 procesadores ARM de 48 núcleos cada uno. Otro claro ejemplo es la presentación en 2020 de la Apple MacBook Pro con su procesador M1, una laptop con prestaciones sobresalientes y por supuesto procesador ARM. Teniendo un panorama bastante completo del significado de la arquitectura RISC y conociendo un poco más de los procesadores ARM, pasemos a descargar el sistema operativo. Lo primero que necesitamos es descargar el Imager, para luego copiar el sistema operativo en la tarjeta microSD. Para ello, nos dirigimos a www.raspberrypi.com y luego en la solapa Software, allí descargamos el Imager para nuestro sistema operativo, en mi caso Windows. Una vez descargado, lo instalamos y ejecutamos. En donde dice Choose OS, seleccionamos Other General Purpose OS y luego RISC OS Pi. A continuación, seleccionamos la única opción de RISC OS disponible al momento de este video, que es para todos los modelos de Raspberry y es la versión 5.28. Nótese que todo el sistema operativo tiene solo 100 MB y luego, en Choose Storage, seleccionamos la ubicación de la tarjeta microSD. Luego damos un Write, nos advierte que todo el contenido de la tarjeta se borrará, aceptamos con Yes y el proceso de descarga, escritura y verificación se realiza en algunos minutos. Al finalizar, nos dice que podemos quitar la tarjeta microSD. Damos en Continue y colocamos la tarjeta microSD en la Raspberry Pi. En mi caso, usaré una Raspberry Pi 400, pero RISC es un software liviano que se puede correr en cualquier Raspberry. Eso sí, tenemos que conectarnos a Internet mediante el puerto Ethernet, ya que RISC OS no dispone de Wi-Fi. Si quieres usar una Raspberry Pi 0, tendrás que colocar un adaptador Ethernet. En el capítulo 22 se explica cómo hacerlo. A los pocos segundos de alimentar la Raspberry Pi, nos aparece esta ventana. Y luego, en breve, se instala el sistema operativo RISC OS. Nos da la bienvenida y arriba tenemos unas solapas con ayuda, una guía rápida y cómo obtener más software. Lo siguiente que tenemos que hacer es, si tenemos este molesto borde negro en la pantalla, dicho de otra manera, el desktop no ocupa el 100% de la pantalla, hay que deshabilitar el overscan. Para ello tenemos que apagar el sistema. En RISC OS es necesario tener un mouse o ratón de 3 botones. Afortunadamente la mayoría de ratones tienen en el centro la rueda de scroll, que también actúa como tercer botón. Recuerda, en RISC OS el tercer botón se usa mucho. Entonces, nos posicionamos arriba de la frambuesa en la parte inferior, parte derecha, y presionamos el botón del centro. Nos da la opción de apagar o shutdown y damos clic en el botón izquierdo. El sistema se apaga, quitamos la alimentación,
retiramos la tarjeta micro SD y la colocamos en la computadora donde flasheamos el sistema operativo. En mi caso, Windows. Y como el boot se encuentra en una partición FAT32, no tendremos ningún problema. Aquí vemos todos los archivos de la partición de booteo. Nosotros ingresamos con cualquier editor de texto, como el bloc de notas o Notepad, al archivo config.txt y allí agregamos la siguiente línea: disable-overscan = 1. Lo guardamos, expulsamos la micro SD y la colocamos en la Raspberry Pi. La próxima vez que iniciemos el sistema, ya no tendremos los bordes negros. Volvamos al mouse. El botón izquierdo es quien selecciona o activa y con quien hacemos el doble clic. El botón del centro es el del menú y el de la derecha se llama de ajuste y es quien se usa un poco menos. En muchos casos, el izquierdo hace lo mismo que el derecho. Por ejemplo, volvamos al icono de la frambuesa en la barra abajo a la derecha. Con el botón izquierdo nos abre la ventana del administrador de tareas. Si queremos cerrar la ventana, la X para cerrarla tenemos del lado izquierdo y no del derecho como estamos acostumbrados. Ahora si pulsamos el botón del centro, nos abre un menú que contiene Info, Configuración, la ventana de tareas y para apagar el sistema. Cuando tenemos una flecha, como por ejemplo en Info, se abre otra ventana al colocar el mouse sobre la flecha sin necesidad de hacer clic. Ahora si hacemos clic en la frambuesa con el botón derecho, nos abre la ventana del administrador de tareas al igual que con el botón izquierdo. Si minimizamos la ventana, esta se ubica en la parte superior del desktop y no en la barra de tareas como estamos acostumbrados. Para volver a abrirla, lo hacemos con doble clic del botón izquierdo y la cerramos, como ya dijimos, con la X del lado izquierdo. Ahora con un clic con botón izquierdo en la carpeta Apps en la barra de tareas, se abre la carpeta con las aplicaciones. Todas ellas comienzan con el signo de exclamación. Vamos a ingresar a la calculadora con doble clic en el botón izquierdo y veremos que la misma no se abre directamente, sino que se ubica en la barra de tareas en la parte derecha. Esta es otra característica típica de RISC-OS. Si vamos hasta allí y hacemos clic una vez con botón izquierdo, sí se abre en el desktop y la podemos usar. Si la cerramos con la cruz del lado izquierdo, esta queda en la barra de tareas en la parte derecha. Si hacemos clic allí con el botón del centro, se abre un menú con Info, Ayuda, Opciones y para cerrarlo y quitarlo de la barra de tareas. Si por ejemplo seleccionamos Choices, nos permite seleccionar la calculadora estándar o la científica. Seleccionamos científica, damos en Save, luego en Quit y la quita de la barra de tareas. Volvemos y hacemos doble clic en la calculadora dentro de la ventana Apps, se ubica el icono de la calculadora en la barra de tareas y con un clic izquierdo sobre este icono se abre la calculadora, pero esta vez la versión científica, ya que recién lo configuramos de esa manera. Muy bien, la cerramos con la X de la izquierda y luego con botón central y Quit en la barra de tareas. Cerramos la ventana Apps con la cruz de la parte izquierda y hacemos clic en el icono de la tarjeta SD en la barra de tareas, en la parte izquierda. Con el botón izquierdo se abre una ventana con la carpeta Boot, Apps, Diversions, Documents, entre otras. Si ingresamos a Apps, vemos las mismas aplicaciones de recién. Luego con doble clic en el botón izquierdo, entramos a Diversions, que sería la carpeta Juegos. Y allí tenemos algunos juegos sencillos, como el Buscaminas que solía jugar en Windows 3.1 de principios de los 90. Al igual que con las aplicaciones, hacemos doble clic, aparece el icono en la barra de tareas y con un clic sobre este icono se abre el juego. Luego, aunque lo cerremos con la cruz, este permanece en la parte izquierda de la barra de tareas. Ahora doble clic en la carpeta Documents y luego en Books y en First Steps o primeros pasos y abrimos un documento en PDF de 142 páginas con los primeros pasos para programación en RISC. Lo cerramos y luego vamos a la carpeta Programming y allí tenemos, por ejemplo, Python,
que si ingresamos tenemos Python 2.7 con su propio IDE. También hay otros lenguajes de programación como BASIC, Lua o PHP. En la carpeta de Utilities tenemos varias herramientas para hacer backups, escaneos de puertos, lector de PDF, el capturador de pantallas Snapper, visualizador de imágenes, una tabla periódica de los elementos, etc. Ingresamos primero a Apps y luego Store, estando conectados a Internet con el cable Ethernet. Recuerda que RISC OS no soporta Wi-Fi. Después de unos segundos, se abre la ventana de Pling, que significa signo de exclamación. Y luego damos en Catalog. Nos aparece una buena cantidad de software de todo tipo, aplicaciones, juegos, gestión para uso en el hogar, de todo tipo, algunos pagos y muchos gratuitos. En mi caso, voy a seleccionar la aplicación gratuita CPU Clock, que muestra en la barra de tareas la velocidad del reloj a la que está operando el procesador, o la temperatura del mismo. Luego de seleccionarlo, se hace clic arriba en la flecha con el logo del Store. Ante la ventana que se nos abre, damos en Continuar descarga. Comienza con la descarga, que dura solo unos segundos. Hacemos clic en CPU Clock en la ventana que se nos abre y el reloj que indica la velocidad del procesador se ubica en la barra de tareas. Si hacemos clic con el botón del centro del mouse y seleccionamos Choices, vemos que podemos elegir entre velocidad del procesador o temperatura del mismo. Cambiamos a temperatura, damos en Set y el reloj pasa a mostrarnos la temperatura del procesador. Perfecto, cerremos las ventanas que tenemos abiertas y el Store para pasar a un tema importante como es la navegación por Internet. El navegador web por defecto que incorpora RISC OS es NetSurf. Ingresamos a él haciendo doble clic en el icono que se encuentra en el escritorio y se abre en la página por defecto que incluye para búsqueda en Google y algunos links. Primero ingreso a BBC News y la página abre rápido, permite el scroll de manera correcta y muestra las fotos también de manera correcta. Los links funcionan bien y en general se lo ve bastante bien. Volvamos al inicio y hagamos clic en Wikipedia. La página la abre rápido, toma todo el ancho de pantalla y se ve muy bien. ¿Qué tal ahora si vamos por algo más difícil y tratamos de entrar a YouTube? Claramente, eso no será posible. Este navegador no puede con YouTube. Para ser sinceros, era de esperar. Vamos ahora a Google e intentemos con una búsqueda. Busquemos el software para Linux TinyCore. Primero si lo encuentra y luego si podemos verlo. Y sí, correcto, lo encuentra rápidamente. Entramos y solo la parte inferior parece tener alguna dificultad. El resto funciona correctamente. Los links, las imágenes, todo funciona correcto. Convengamos que de forma exprofesa elegí este sitio web porque sabía de antemano que probablemente se podría ver. Hace poco hice esta misma prueba con Windows 98 y lo pude ver correctamente. A modo de conclusión podemos decir que se trata de un sistema operativo interesante, liviano, solo 100 megas de peso, con bastante buena documentación, con una buena cantidad de software, en su gran mayoría gratuito. Como contras, tenemos tres importantes aspectos: la falta de conectividad por Wi-Fi, su aspecto limitado a la hora de poder navegar por la web y como tercer aspecto, que solo utiliza un núcleo en los procesadores modernos. Al margen de eso, insisto, me parece un software interesante con unas reminiscencias a los 90. Estos eran los sistemas operativos que competían originalmente con las primeras PCs, con los 286 o con los 386. Dicho todo esto, espero que el video haya sido de tu interés. De ser así, danos tu like, suscríbete, compartilo, que seguiremos haciendo proyectos con nuestras Raspberries, con las computadoras. Cualquier duda, por supuesto, puedes dejarlo en el área de comentarios, que con gusto lo responderé. De mi parte, muchísimas gracias por ver el video y será hasta la próxima.